Bueno, bueno, entonces hoy vamos a seguir con lo que empezamos la vez pasada, que fue hablar más particularmente de cómo son estas estructuras de vórtices en los superconductores de tipo 2, que nos van a ocupar un tiempito ahora, unas cuantas clases, tanto teóricas como prácticas. Así que vamos a repasar lo que vimos de estos vórtices en la clase pasada y después vamos a seguir adentrándonos en el tema. Entonces, recordemos un poquito que la clase pasada lo primero que vimos es que podíamos hacer una estimación de la energía de pared normal superconductor, y después de unas cuantas, digamos, digamos, suponiendo que tenés una única pared, y querés estimar la energía por unidad de superficie de pared, suponiendo que no hay factor de magnetizante, uno llega a esta expresión en donde tiene un término que es siempre negativo, un término que es siempre positivo y un término que cambia de signo dependiendo del campo aplicado, si es mayor o menor que el campo crítico. Entonces, en principio, para una situación general, uno tiene que encontrar las distribuciones espaciales del parámetro de orden y del campo que minimicen la energía de pared. Esa cuenta es a veces difícil de hacer, a veces más fácil. En particular, si uno supone que el campo aplicado es el campo crítico, el término del centro vale exactamente 0, quedan solamente los otros dos términos. Y entonces uno puede ver más cualitativamente, cuantitativamente es más fácil de ver esto, sobre todo en algunos límites se puede hacer la cuenta en forma sencilla. Y entonces, bueno, hay dos límites donde es muy fácil de ver qué pasa. En un caso, cuando uno tiene un superconductor de tipo 1 con esta longitud de coherencia mucho más grande que la longitud de penetración, claramente la energía de pared, que es la integral de la diferencia entre estos dos términos, es positiva, y en el caso de un superconductor de tipo 2 extremo, en el cual uno tiene esta longitud digamos, esto vale para todos los tipo 1 y para todos los tipo 2, pero la cuenta es fácil de hacer cuando las dos longitudes están bien separadas, ¿no? Si no, es un poco más difícil porque interactúan entre ellas y las formas funcionales no son tan fáciles de calcular, pero de todas maneras sigue siendo válido que para los superconductores de tipo 1, cuando el campo aplicado es el campo crítico, esta energía da siempre positiva, mientras que para los superconductores de tipo 2 da siempre negativa. Así que en el campo crítico a los superconductores de tipo 2 les conviene energéticamente formar paredes. Y lo que habíamos visto es que en realidad, si uno ahora, digamos, pone un campo distinto del campo crítico, menor que el campo crítico, esto se va haciendo cada vez menos negativo. Se va haciendo cada vez menos negativo hasta que llega a un campo crítico inferior, que es el campo crítico HC1, en el cual ya la pared esa se vuelve positiva. O sea, el campo crítico, la energía de pared, el campo crítico inferior determina el campo a partir del cual a los superconductores de tipo 2 les conviene energéticamente formar estas paredes. Cuanto más extremo es el superconductor de tipo 2, más bajo es el campo crítico inferior. O sea, es mayor la región de campos para las cuales al superconductor le conviene energéticamente formar estas paredes. Estas paredes, entonces, cuando el superconductor le conviene energéticamente formar estas paredes, lo que hace es dejar entrar cuantos de flujo con un core donde la superconductividad está deprimido, y alrededor de ese core se forma una pared normal superconductora. Entonces, estas nucleaciones son las que se conocen como vórtices, y en cada vórtice hay un cuanto de flujo magnético. Entonces, en la mayor parte del diagrama de fases de los superconductores de tipo 2 aparece lo que se llama el estado mixto, que está entre el estado main y el estado normal, que es una región en donde el campo magnético no es expulsado completamente del material, sino que penetra en cuantos de flujo, conocidos como vórtices, que forman esta estructura de red. Bien, entonces, habíamos visto también
podíamos estimar cuál era el campo crítico inferior y que se relacionaba de esta manera con la energía libre de un vórtice por unidad de longitud. O sea, si llamamos E1 chiquito a la energía libre de un vórtice por unidad de longitud, podemos ver que el campo crítico inferior tiene esta relación con esta energía. O sea que a partir de ese campo entran vórtices y vimos también que podíamos tratar de entender cuál es la estructura de un vórtice, es decir, cómo es la distribución de campo magnético alrededor de un vórtice. Entonces lo que vimos es que cuando los superconductores son tipo 2 extremo, es decir, que la longitud de penetración es mucho más grande que la de coherencia, podemos llegar a una solución para esta forma fuera del core, que tiene esta forma donde esta es una función llamada kappa, que en los límites lejanos y digamos de distancias chicas o distancias grandes, tiene uno la puede aproximar de esta manera, con respecto a la distancia al centro. Entonces, esta es la forma que tiene la distribución de campo alrededor de un vórtice, es esta función de acá, ¿no? O sea, esta función de acá va más o menos como el logaritmo de 1 sobre r en la zona cercana al core y es exponencial con r sobre lambda para distancias lejanas al core. Esta parte nosotros no la calculamos, pero se puede ver que en esta zona no cambia demasiado la distribución de campos. O sea que, digamos esto, o sea que el campo acá, en el centro del vórtice, es bastante parecido al campo a la altura de la longitud de coherencia. Uno lo puede pensar casi como constante en esta zona. Y lo remarco porque después esto se usa. Uno dice B, en toda esta zona B vale B de 0. Es como que es constante. ¿Está bien? Uno más o menos lo puede aproximar como constante y después decae. Entonces, bien. Entonces lo que quisimos hacer después es estimar la energía de un vórtice, justamente cuánto vale ese E1 que aparece en el campo crítico 1. Entonces, a partir de la funcional de energía libre de Gis-Landau, lo que hicimos fue, bueno, ver que en esa aproximación en la cual uno tiene la longitud de penetración mucho más grande que la longitud de coherencia, puede despreciar la energía que tiene que ver con la condensación y quedarnos nada más que con los términos de energía magnética. Decimos, estos son mucho más chicos que los otros y para hacer las cuentas más fácil me deshago de ellos. Entonces me quedo nada más que con los términos magnéticos y aprovechando la relación entre la corriente y el módulo del parámetro de orden, o sea, sabiendo que esto de acá es la corriente, nos queda esta expresión para la energía de longitud de un vórtice en esta aproximación. Entonces después lo que hacíamos era integrar esta expresión en todo el volumen, salvo en el core del vórtice, y de acá sacábamos esta expresión para la energía por unidad de longitud de un vórtice, que también la podemos expresar de esta manera, ¿no? Por eso acá usamos el hecho de que el campo en esta zona, que es el que usamos para integrar, es más o menos igual al campo en el centro. Si bien para hacer esa integral, ¿se acuerdan? Hacíamos un camino, una curva, y a la curva esta le poníamos el campo en la curva. Después podemos decir, bueno, como en esa zona ya después no varía demasiado el campo, entonces acá lo reemplazo por el campo en el centro. Bien, así que así nos queda la energía por unidad. Volviendo a la expresión del campo crítico 1, podemos ver entonces cuál es la expresión del campo crítico 1 en función del campo crítico y de la longitud de penetración. Tenemos varias expresiones que, dependiendo de para qué lo queramos usar, cuál de estas nos va a servir para determinar el campo crítico inferior. Bien, entonces creo que hasta acá habíamos llegado la vez pasada. Así que, bueno, ahora vamos a seguir viendo qué pasa ahora cuando tengo muchos vórtices, o sea, cómo interactúan los vórtices entre sí, cuál es la fuerza, la energía de interacción y la fuerza entre vórtices. Bien, entonces, no sé por qué, a ver, es lo que me está, creo que estoy, ahí va.
Bueno, entonces, vamos a seguir con esta aproximación de capa mucho mayor que 1, que en realidad el mucho mayor es relativo, ya vamos a ver, alcanza con que no estemos cerca del límite. Para usar todas estas aproximaciones alcanza con que estén bien diferenciadas las dos longitudes, no hace falta que sea mucho mayor, que sea mayor, que sea suficientemente mayor como que porque podamos agarrar un volumen importante en el cual todavía tengamos variación del campo, pero ya no tengamos variación del parámetro de orden. ¿Está bien? Entonces, en esa zona, en todas las regiones fuera del core, de los core, que son la mayoría en esta aproximación, vale superposición, porque las ecuaciones de Gibson-Landau en esa zona solo tienen la parte, o sea, solo nos va a interesar la parte magnética de las ecuaciones de Gibson-Landau, o sea, nos deshacemos, como dijimos, de la parte de la energía que tiene el core, porque decimos que es mucho más chico, entonces solo nos quedan los campos, y bueno, ya sabemos que las ecuaciones de electromagnetismo son lineales y que se pueden superponer, ¿está bien? O sea, si incluimos la energía del core, y no estamos en la zona de altos campos, en donde ya mostramos que podemos linealizar de todas maneras las ecuaciones de Gibson-Landau, las ecuaciones son no lineales, o sea que no valen superposición, ¿está bien? Pero si nos podemos deshacer de esos términos, sí vale superposición, y eso es muy útil. Entonces, nos quedamos con un problema electromagnético, básicamente, donde vale superposición, entonces podemos, eso nos simplifica muchísimo la vida. Entonces lo que habíamos visto es que esta era la energía libre de un vórtice por unidad de longitud, habíamos llegado a esta expresión, y que haciendo la cuenta, teniendo en cuenta cómo era la relación entre la corriente e integrando en el volumen, llegábamos a esta expresión en donde podíamos expresar esto en función del campo en el centro del vórtice. Bueno, entonces, haciendo algo muy parecido, ahora podemos pensar, bueno, supongamos que yo tengo dos vórtices, ¿no? Yo tengo dos vórtices, entonces también me deshago de todos los términos en la energía que tienen la parte del parámetro de orden y me quedo solo con los campos y las corrientes de esos dos vórtices. Entonces voy a tener lo mismo que esto, pero acá voy a tener el campo generado por el vórtice, digamos, la distribución de campo del vórtice 1, que va a depender de la distancia al centro del vórtice, y las corrientes asociadas al vórtice 1, y acá la distribución de campo del vórtice 2 y las corrientes asociadas al vórtice 2. Entonces, de una manera análoga a como hicimos para encontrar la expresión de la energía para un vórtice, también vamos a poder integrar acá, pero simplemente que no vamos a poder integrar ninguno de los dos cores. O sea, tenemos que dejar afuera los cores de los vórtices. Pero como vale superposición, podemos hacer todo eso, y entonces, finalmente, la cuenta que queda, que no la vamos a hacer, es que esta energía va a tener términos análogos a estos, pero en donde nos van a aparecer dos términos que son idénticos a este, ¿no? Dos términos idénticos a esto, pero con la distribución de campo del vórtice 1 y la distribución de campo del vórtice 2, que obviamente son iguales, porque son iguales, porque estos dos campos vale exactamente lo mismo, el campo en el centro de cualquiera de los dos vórtices, son idénticos. Y luego tenemos estos dos términos que son nuevos, en donde acá lo que aparece es cuánto vale el campo generado por el vórtice, digamos, el campo del vórtice 1, pero en la posición del vórtice 2. O sea, acá aparece una distancia, que es la distancia entre el vórtice 1 y el vórtice 2. ¿Está bien? Y acá igual, pero al revés, o sea, es el campo 2 en la posición del vórtice 1. ¿Está bien? Como son simétricos, estos dos términos también valen lo mismo. O sea, la distancia esta es la misma que esta, obviamente, la misma distancia. Así que el valor S, B1 de R12, es igual que B2 de R21. ¿Se entiende? O sea, yo tengo dos vórtices. Cada uno tiene su campanita con su distribución de campo. Bueno, digamos, el campo generado por uno en la posición del segundo vórtice es igual en valor absoluto, en módulo, que
inversa, o sea que tenemos dos términos que en numérico, como esto es una energía, no importan las direcciones ni las posiciones, que yo, estos dos términos en energía son iguales y estos dos términos en energía son iguales. O sea que lo que me queda es que la energía total va a ser 2 veces la energía de un vórtice aislado, que era esta, pero me queda otro pedazo, esta parte es 2 veces la energía de un vórtice aislado, y acá me queda otro término nuevo, extra. O sea, la suma de estas energías es más, o sea, la energía de los vórtices es más que la suma de las energías de los vórtices individuales. ¿Está bien? Me apareció un término extra que es el término de energía de interacción. O sea, si los vórtices estuvieran infinitamente lejos, si este R12 se hace infinito, esto cae a 0 y me queda nada más que esto. O sea, si los dos vórtices no interactúan, entonces la suma de las energías, digamos, la energía de los dos juntos es la suma de las energías individuales. Pero si están cerca, entonces me aparece un término adicional que es la energía de interacción entre los vórtices. ¿Ok? Bueno, entonces esta es este término de acá, ¿no? Lo llamo F12, energía de interacción entre el vórtice 1 y el vórtice 2, y ahora la copio acá, ¿no? Esa es la energía de interacción entre dos vórtices. O sea, esto de acá es el valor del campo B de un vórtice a una distancia que es la distancia entre los dos vórtices. Esto es un módulo. ¿Está bien? La distancia entre los dos vórtices es R12, y eso es el valor que tiene el campo B de un vórtice a esa distancia de su centro. ¿Está bien? Entonces, esa es la energía de interacción entre dos vórtices. Puedo entonces reemplazar esto por esta función, ¿no? O sea, nosotros teníamos como es esta función B de R de un vórtice, que era la función kappa de orden 0 que tenía esta forma. ¿Está? Así que la energía de interacción de dos vórtices la podemos escribir de esta manera. Bien. A partir de acá podemos sacar cuál es la fuerza entre dos vórtices. Fíjense que esto es positivo, ¿no? O sea, la energía de interacción de dos vórtices es siempre positiva. A partir de ahí podemos sacar cuál es la fuerza. Entonces, bueno, para eso, a ver, supongamos que yo tengo los vórtices en Z, porque ahora vamos a tener que meternos con las direcciones. O sea, hasta ahora las energías eran dos módulos, no nos importaba, ahora fuerzas tenemos que empezar a pensar en direcciones. Entonces, supongamos que tenemos a los vórtices en la dirección Z, y entonces pongamos uno de los vórtices en el 0 de coordenadas y veamos cómo es la fuerza que ejerce sobre el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la componente X de la fuerza va a ser menos la derivada de la energía respecto a dx, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ser, me fijo acá, va a ser menos φ0 sobre μ0 por la derivada respecto del campo generado por el vórtice 1 en dx2, que es esa expresión de ahí. Pero sin meternos en cuál es esa expresión, después nos vamos a meter, lo que podemos ver es que la derivada de un campo respecto a dx es menos mu por ji, ¿no? O sea, tenemos la relación entre los campos y las corrientes. ¿Está bien? O sea, tenemos que J, mu0J es digamos, tenemos que el rotor de B es mu0J. ¿Está bien? Entonces, a partir de esa expresión, sabemos esto. ¿Está bien? Entonces, esto lo podemos reemplazar, y lo que tenemos es que entonces la fuerza en la dirección X que ejerce el vórtice 1 sobre el vórtice 2 va a ser φ0 por la corriente del vórtice 1 en la posición en donde está el vórtice 2. ¿Está bien? La corriente ni, ¿no? La corriente ni, o sea, va a ser φ0 por la corriente en la dirección I, la componente ni de la corriente en la posición del vórtice 2. ¿Se entiende?
¿Se entiende esta expresión? Lo que quiere decir. O sea, esta es la fuerza que ejerce el vórtice 1 sobre el vórtice 2 en la dirección X. Es la componente X de esa fuerza. Esa componente va a ser proporcional a la corriente en la dirección Y del vórtice 1 en la posición del vórtice 2. Esto yo lo puedo expresar de una manera más general así, ¿no? O sea, eso fue para la corriente, para la componente X, pero si hago lo mismo para la componente Y, también obtengo lo mismo. Y la expresión general es esta, ¿no? O sea, la fuerza como vector que va a ejercer el vórtice 1 sobre el 2 va a ser la corriente del vórtice 1 en la posición del vórtice 2, vector φ0, donde φ0 está en z, ¿no? O sea, es un vector que vale el cuanto de flujo, pero que está en la posición z. ¿Está bien? O sea, si la corriente... Digamos, la corriente en Y va a dar la fuerza en X y la corriente en X va a dar la fuerza en Y. O sea, digamos, los vórtices en este caso están en la dirección Z y la distribución de la red de vórtices está en el plano XY. O sea, la distribución de campos y de corrientes depende de X y de Y, no depende de Z, porque los vórtices están en Z y la distribución de campos y de corrientes depende de X y de Y, depende de R. ¿Está bien? Está en el plano. Entonces, en general tengo esto. Esta es la fuerza entre dos vórtices. Entonces fíjense que esta fuerza es repulsiva. O sea, tiende a ir en contra, o sea, es positiva, esto que me quedó acá. Por ejemplo, lo que dice es que esto es positivo en la dirección X. O sea que el vórtice 1 empuja al vórtice 2. Si yo defino X como la coordenada a partir de la cual yo tengo el vórtice 1 en 0 y defino la coordenada positiva hasta donde está el vórtice 2, la fuerza me da positivo. O sea, el vórtice 1 expulsa al vórtice 2 y viceversa, ¿no? Es decir, se tratan de expulsar entre dos. La energía es positiva, la energía de interacción, y tratan de alejarse para minimizar esa energía. Los vórtices se repelen entre sí. Las corrientes de uno le hacen una fuerza al otro para echarlo, para alejarlo. Los vórtices se quieren alejar unos de otros. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Si ahora tenemos muchos vórtices, no tenemos dos vórtices, ¿no? Si no tenemos muchos vórtices, sigue valiendo superposición. Entonces, si yo tengo un vórtice en la posición R, la fuerza que ejercen todos los demás vórtices va a ser esta, que está acá, donde esta es la fuerza ejercida sobre el vórtice en la posición R por todos los demás vórtices, y esto de acá es la densidad de corriente generada por todos los demás vórtices, ¿está bien? O sea, tengo muchos vórtices, cada uno con su distribución de corrientes. La suma de todas esas distribuciones de corriente en la posición R me da esta densidad de corriente. ¿Se entiende esto? ¿Qué es esto? ¿O lo repito? No, sí. ¿Se entiende? O sea, yo tengo los distintos vórtices, cada uno en su posición, cada uno con su distribución de corrientes, algunos más lejos, otros más cerca, algunos ya habrá decaído la corriente de acá porque están lejísimos, otros están más cerca, lo que sea, pero cada uno contribuye con un poquito, y en esa posición se genera una suma de todas esas corrientes. ¿Está bien? Entonces, la fuerza total de todos los demás vórtices sobre ese va a ser esta, donde esa es la suma de las corrientes de todos los demás vórtices. Ahora, si los vórtices están organizados en una red simétrica, resulta que esa suma me va a dar 0, ¿está bien? Porque yo tengo un vórtice acá y otro acá. Entonces, el que está a la derecha, por ejemplo, va a mandar corrientes en esta dirección, y el que está a la izquierda está a la misma distancia, pero para el otro lado, o sea que va a mandar una corriente exactamente igual y en sentido contrario. Entonces, si los vórtices están equidistantes de mi vórtice en la posición R, y tengo una distribución simétrica, por cada vórtice que tenga en una posición voy a tener uno que lo contrarresta en la posición contraria. ¿Está bien? O sea que la suma de todas las corrientes me da 0. Entonces no hay fuerza, de hecho está en equilibrio la red. ¿Está bien? O sea, la red se mantiene en equilibrio porque, bueno, tengo
ahora, ¿cómo hago yo para que una red se mantenga en equilibrio si todos los vórtices se están repeliendo? Bueno, en realidad, digamos, lo que falta acá es que hay algo que los contiene y que es la condición de contorno. Está bien que acá no la estamos poniendo, pero en definitiva yo no puedo seguir, los vórtices no se pueden seguir repeliendo porque en algún momento la muestra se termina y hay una condición de contorno que tiene un campo externo que hace una presión para adentro. ¿Tá? No la estamos poniendo acá, o sea, no sabemos qué pasa, por qué los vórtices no se pueden seguir alejando, pero dada una distribución de vórtices, si esa distribución es simétrica, ¿está bien? Entonces, o sea, si uno no tuviese una frontera, si la muestra fuera infinita, ¿está bien? Y tiene una distribución simétrica, entonces la suma de todas las fuerzas da cero. O sea que una distribución simétrica de vórtices está en equilibrio. Ningún vórtice ejerce fuerza sobre... O sea, toda la red de vórtices ejerce una fuerza nula sobre cada uno de ellos. Apenas se quiere mover uno, aparece una fuerza que lo restituye a su posición. ¿Está bien? Y se tienen que quedar en equilibrio. Esa es la idea del por qué entonces la red simétrica es una posición de equilibrio para la red de vórtices. Ahora, apenas aparece una asimetría en la distribución, por ejemplo, tengo una densidad de vórtices más grande de un lado que del otro, o si agrego una corriente extra por algún motivo, una corriente externa, de manera que me aparece una corriente neta, entonces sí me aparece una fuerza neta que me va a mover a los vórtices. O sea, cualquiera de estas razones, que son en realidad una implica la otra, ¿está bien? O sea, si yo tengo una distribución de vórtices que no es perfectamente simétrica, me va a aparecer una corriente, porque ya la suma de todas las corrientes de los vórtices no va a ser cero, y si pongo una corriente externa, eso me va a generar algún tipo de campo. O sea, una cosa implica la otra, pero en principio uno lo puede pensar así. Tengo una distribución asimétrica de vórtices, o sea, más campo de un lado que del otro, o mando una corriente. En cualquier caso, tengo una corriente distinta de cero, y si aparece una corriente distinta de cero, aparece una fuerza neta que va a tender a mover a los vórtices. Eso lo vamos a ver al final de la clase un poquito más, y la clase que viene mucho más. Pero antes de, digamos, de seguir con este tema de cómo se mueven los vórtices, por ahora vamos a ver qué pasa en el equilibrio. Esto que dijimos acá, en esta situación en la cual estamos en equilibrio. Bueno, entonces, los vórtices en equilibrio en un sistema ideal, con simetría de traslación, forman una estructura periódica. Y digo todas estas palabritas, un sistema ideal con simetría de traslación, porque es muy importante eso. O sea, la única, digamos, nosotros no estamos incluyendo ningún otro elemento que nos rompa o sea, es exactamente lo mismo, poner un vórtice, digamos, una vez que yo pongo un vórtice en un lugar y lo fijo ahí, se me va a formar una red de vórtices que va a ser simétrica y los vórtices van a estar equidistantes de esto y me van a formar una red triangular. Ahora, a mí me da lo mismo poner al vórtice acá, que ponerlo acá, que ponerlo acá. O sea, eso quiere decir que tiene simetría de traslación. No hay un lugar preferencial para los vórtices, sí hay una estructura preferencial. ¿Está bien? Entonces, es un dibujito de cómo sería la distribución de campos alrededor de los vórtices. Cada uno de estos es mi distribución, que tiene un tamaño típico del orden de la longitud de penetración, y si miro la longitud de coherencia, en el centro de cada uno de estos tengo un lugar en donde la superconductividad está deprimida en una longitud del orden de la longitud de coherencia. Y esto forma una estructura que, si la miro en el plano, es una red triangular. ¿Se entiende? O sea, cada una de estas posiciones forma una red triangular. Los vórtices están separados entre sí en distancias que son siempre la misma, ¿no? Porque es una red periódica, o sea, las distancias entre primeros vecinos es siempre la misma, y en una red triangular es esta. O sea, es de A0 cuadrado es muy parecido a φ0 sobre B, ¿no? Al campo, o sea, es el cuanto de flujo dividido el campo promedio, la densidad promedio de flujo que es B. O sea, pero
estrictamente, esto es lo que da. Nos da justo 1.075 para una red triangular a 0. O sea, la densidad de vórtices por unidad de superficie es del orden de B sobre φ0, ¿no? Del orden, quiero decir, está este numerito ahí en el medio, pero es muy parecido. O sea, esta es la densidad de vórtices que voy a tener por unidad de superficie. O sea, agarro el campo, la densidad macroscópica de campo B, lo divido por φ0 y eso me da cuántos vórtices tengo por unidad de superficie, aproximadamente. Para hacer bien la cuenta tengo que incluir este numerito. Bien, entonces, esta es la red de vórtices en equilibrio. Ahora, ¿cuál es la densidad de vórtices que minimiza la energía? O sea, para cada campo aplicado, ¿cuál es el B? ¿Cuál es el B? O sea, la densidad de vórtices que está relacionado con el B, que me minimiza la energía. Me conviene tener pocos vórtices, muchos vórtices, todos los que quiera. Entonces, eso me va a depender del campo aplicado. ¿Ah? O sea, ¿cuántos vórtices? ¿Cuál es la densidad que me conviene energéticamente en equilibrio? Va a depender del campo aplicado. Entonces, bueno, vamos a mirar un poquito esto. Ya hemos visto que sabemos, entre comillas, trabajar en 3 regiones de campo. Por empezar, cuando los vórtices están muy separados, es decir, cuando vale ese decaimiento exponencial para el campo B de R, ¿no? O sea que tenemos que la distancia extra entre vórtices, que ahora le pusimos un nombre y se llama A0, la distancia entre vórtices es mucho más grande que la longitud de penetración. O sea, estamos en la colita de la distribución. Estamos en la colita de la distribución y cada vórtice está muy separado del otro. Eso es lo más fácil para trabajar. También tenemos una expresión para la distribución de campos en la zona en la cual ya la distancia entre vórtices es menor que la longitud de penetración, pero todavía es mucho más grande que, o sea, A0 al cuadrado es mucho más grande que la longitud de coherencia al cuadrado. ¿También? O sea, la distancia, el área típica entre vórtices, este área que aparece acá, es mucho más grande que este área. Como en el dibujito, por ejemplo. En el dibujito, este área es mucho más grande que el área rojita. ¿Está bien? Eso lo que nos permite es poder despreciar el core al hacer cálculos energéticos y poder usar superposición y poder hacer todo lo que hicimos recién. ¿Está bien? O sea, en cualquiera de estos dos casos vale superposición, porque lo que hacemos es decir, energéticamente, la energía de condensación de este pedacito lo tiro y hago las cuentas como que eso no estuviese, y eso me permite simplificar un montón las cuentas. Y eso vale siempre que valga que esto al cuadrado es mucho más grande que esto al cuadrado. Y la tercera situación en la cual sabemos, entre comillas, hacer las cuentas es cuando tenemos el campo muy cercano al campo crítico superior, y ahí valen las ecuaciones lineales de Gibbs-Landau de nuevo, pero en ese caso porque el parámetro de orden es muy chiquito, no porque el core es chico. El core es grande, es del orden de A0 de hecho, cerca de HS2, pero el parámetro de orden está súper deprimido. ¿Está bien? Entonces ahí también sabemos hacer las cuentas. Sabemos entre comillas, pero alguna vez vimos que se pueden hacer las cuentas. Así que en realidad se pueden hacer las cuentas casi en cualquier lado, digamos. Son como pocas las regiones intermedias donde se complican, pero en general se puede atacar el problema en bastantes regiones. Bien, entonces, en estas dos situaciones, cuando podemos usar superposición, vimos que podíamos escribir la energía de Gibbs asociada a la presencia de vórtices simplemente teniendo en cuenta las partes magnéticas. O sea, nos tiramos los cores, toda la parte que tiene que ver con el parámetro de orden, y nos quedamos con la parte magnética, y entonces lo que nos queda es que esto de acá, que es la densidad de energía libre de Gibbs con vórtices, se diferencia de la energía libre del estado Meissner por la energía de los vórtices, o sea, esta es la densidad de vórtices y esta es la energía libre de cada vórtice. Esta es la energía de los vórtices individuales,
más la energía de interacción de los vórtices, menos B por H, porque esta es la energía de Gibbs, no la de Helmholtz. ¿Ok? Esta es la diferencia de energía. Para cualquiera de estas cosas podemos usar esta expresión. ¿Ok? O sea que siempre que podamos despreciar el core, podemos usar eso, y esa va a ser la energía de interacción, que es la que nos va a interesar en particular ahora. Entonces, en particular, una cosa que no les dije antes, pero que se ve acá, es que en una red triangular, además de esta distancia, cada vórtice tiene 6 primeros vecinos. No sé si ven en este dibujito, pero cada vórtice tiene 6 primeros vecinos. Entonces, en la zona 1, en donde los vórtices están muy alejados y ya el decaimiento es exponencial, a lo sumo nos va a interesar qué pasa con los primeros vecinos. Ya los demás ya van a estar demasiado lejos y no van a interactuar. ¿Está bien? Entonces, lo primero es que, bueno, para campos menores que el campo crítico 1, sabemos que el estado Meissner minimiza la energía, ¿no? Así que este delta G es mínimo para B igual a 0. Y M es igual, o sea, E1 es negativa, o sea, ya hicimos la cuenta, ¿no? A partir de en qué momento el campo, no es que es negativa E1, pero B phi 0 E1 menos B por H, esto de acá, que alguna vez hicimos la cuenta sin tener en cuenta la interacción, ¿no? Simplemente teniendo en cuenta los cálculos individuales, y vimos que a delta G le conviene energéticamente formar vórtices, o sea, se va a hacer negativa, a partir de un campo crítico. Por debajo de ese campo crítico no le conviene hacer entrar vórtices. Entonces, por debajo de ese campo crítico, delta G se minimiza para B igual a 0, y ahí la magnetización de equilibrio es la que conocemos de Meissner, y M es menos H. O sea, hasta el campo crítico 1, la magnetización de equilibrio sin factor de magnetizante sigue siendo menos H. ¿Está bien? B es 0 y M es menos H. Ahora, apenas paso el campo crítico 1, estoy en esta situación, en la de vórtices aislados muy separados, acá. O sea que solo me van a importar los 6 primeros vecinos, ¿no? Entonces, en cualquiera de estos casos, esto es general, no solamente vale para el 1, sino que vale para el 1 y para el 2, o sea, siempre que yo pueda usar superposición, vale esto. Entonces, siempre que valga esto, yo voy a decir, bueno, ¿cuál es el B que me minimiza la energía libre? Bueno, derivo esto respecto de B, acá me queda E1 sobre phi 0, acá me queda H, y acá me queda la derivada de B respecto de la energía de interacción. O sea que como un resultado general, yo tengo esto, ¿no? Que la derivada respecto del campo de la energía de interacción vale el campo crítico menos esto, y esto es el campo crítico inferior. O sea, este es un resultado súper general. Súper general. Siempre que puedo usar el principio de superposición, vale que la derivada respecto del campo de la energía de interacción, para campos mayores que el campo crítico 1, vale esta diferencia. Y F y J vale nuestra famosa expresión en función de la función kappa 0. ¿Ok? Bien, ahora sí, vamos a la región 1. Entonces, en la región 1 solo tengo 6 primeros vecinos. Y además tengo que esto decae en forma exponencial porque estoy suficientemente lejos. O sea que la distancia R entre dos vórtices es A0, porque solo tengo los primeros vecinos que están a A0. Entonces agarro la expresión esta, que es esta expresión exponencial, y donde decía R pongo A0. ¿Está bien? O sea que, nada, me queda más o menos sencillo, entre comillas. Tengo que derivar esa expresión respecto de B. ¿Dónde me entra B acá? ¿Dónde está la derivada respecto de B en esta expresión? A ver si los despierto. Yo tengo que derivar esta expresión respecto de B. ¿Y dónde está B acá? A ver si alguien... Así se conectan. ¿Qué depende de B acá en esta expresión?
El flujo, el fisero. No. No, el fisero es el cuanto O no es el. No es el flujo, que es el cuánto de flujo. No dije nada. fisero es el cuanto de flujo. No, no es la respuesta. Pero está escrita en la página, ¿eh? O sea, si miran toda esta transparencia, la van a encontrar la respuesta. En el acero. En el acero. O sea, A0 es la distancia entre cada uno, y cuanto más grande es B, más chiquita es A0, más juntos están los vórtices, ¿no? O sea, A0 es la raíz de φ0 sobre B. ¿Está bien? Entonces, derivar esto respecto de B es derivarlo respecto de A0, teniendo en cuenta esta relación entre A0 y B. ¿Ok? Y acá yo tengo, acá yo lo que tengo es que tengo 6 veces, porque tengo 6 primeros vecinos, la derivada de cada uno de esos, ¿está bien? Así que bueno, se puede hacer esa cuenta, se puede hacer, no es súper difícil, es derivar eso, ¿está bien? Y lo que resulta es esto. Queda bastante espantosa la derivada, pero bueno, queda eso. O sea que el B, que minimiza la energía de interacción para campos apenas superiores al campo crítico 1, es esta. Esta expresión para H igual a HS1 da 0. O sea que es continuo, ¿no? O sea, hasta campo crítico 1 a mí me minimiza en Meissner que el campo sea 0. Justo en HS1 esa cuenta da 0. Y a partir de HS1 va a dar distinto de 0. ¿Ah? Pero entonces, bueno, la función es continua, pero la derivada es discontinua. Así que, nada, hay una entrada abrupta de vórtices, justo, o sea, cuando al sistema le conviene que entren vórtices, empiezan a entrar a lo bestia los vórtices, hasta que la distancia los empieza a hacer repeler. Mientras no se ven, entran. O sea, no hay nada que les impida entrar, ¿está bien? Pero apenas ya están a una distancia que exponencialmente se empiezan a ver unos de otros, ahí empieza a jugar la energía de interacción y ya no entran tan rápido. ¿Tá? Entonces, hay una entrada muy abrupta de vórtices que se va frenando a medida que aumenta el campo. ¿Está bien? Entonces, eso, digamos, la repulsión entre vórtices evita que entren los vórtices de manera brutal, ¿no? Bien, entonces, porque tengo esta relación acá. Bien. Entonces, esta es la expresión para la zona cercana al campo crítico 1. La zona 2, la cuenta es mucho más espantosa, aún, porque es esa zona en donde esto va logarítmico y qué sé yo, y tenés muchos vórtices, no solamente los primeros vecinos. Así que la cuenta es mucho más fea, yo nunca la vi hecha, pero hay un resultado aproximado que dicen que da esto. O sea, que uno hace la cuenta y llega a esta relación entre H y B. Entonces, esta relación entre H y B lo que dice es lo siguiente. Fíjense que esto es B sobre mu0, ¿no? O sea, este es el campo, digamos, mu0H es el campo externo. B es el campo interno. Entonces, mu0H es más grande que el campo interno, ¿no? O sea, sigue habiendo expulsión. O sea, el campo B es más chico que mu0H. Mu0H es el campo B más un pedacito. Quizás estaría más interesante poner mu0 de este lado. Poner mu0H es aproximadamente B más mu0 por HS1 por esta cosa. Esta cosa se hace más chica a medida que me acerco, o sea, a medida que B se acerca a mu0 por HS2, o sea, se va haciendo, cuando esto se va acercando a 1, esto tiende a 0. ¿Está bien? O sea, a medida que me acerco a HS2, este pedacito de acá tiende a 0 y estas dos cosas son iguales. Y también se va haciendo a 0 cuanto más grande es capa. O sea, cuanto más tipo 2 es el material, más chiquito es este término. O sea que tanto cuando estoy cerca de HS2 como cuando tengo un superconductor tipo 2, extremo, esas dos cosas ayudan a que mu0H se parezca a B. O sea que la densidad, que si yo cuento el flujo de todos los vórtices y lo divido por la superficie y eso me da B, ¿está bien? Ese B se va a parecer mucho al mu0 por el campo aplicado.
Y se va a parecer más cuanto más chiquito es este término. ¿Está bien? De hecho, en el otro extremo, o sea, cuando ya estoy, bueno, esto es lo que dije recién, en la región 3, cuando ya estoy muy cerca de HC2, se puede ver también, a partir de las ecuaciones lineales de Gibbs-Landau, agregando, ¿se acuerdan que yo les dije que Abrikosov había tenido que agregar la no linealidad de la red, que se desprecia en las ecuaciones estas, pero uno la tiene que poner de alguna manera para llegar a la red triangular, si no cualquier cosa da lo mismo cerca de HC2. Pero si uno agrega ese término no lineal como una perturbación, entonces ahí se ve que se minimiza la energía para una red simétrica. ¿Está? Entonces, el resultado que aparece es este, o sea que el campo interno es el campo aplicado menos una cosa. Esa cosa se va haciendo a cero, se va haciendo cero cuando el campo se acerca a HC2. Es de nuevo, depende del valor de kappa, o sea, cuanto más grande es kappa, más chiquito es este término, y aparece acá un factor que tiene que ver con esta estructura, esta no linealidad que les decía, que vale 1.16 para una red triangular, y es lo que minimiza la energía. O sea, la energía se minimiza cuando uno va, digamos, acomodando los vórtices de determinada manera. Casi importa el core, porque uno está en una zona en donde los cores son muy grandes, entonces la manera de distribuir ese parámetro de orden minimiza la energía para una distribución triangular, y acá aparece este factor que da 1.16. Más sí. Estas cuentas no nos vamos a meter ni en cómo se hacen, ni cómo salen, pero sí me interesa el resultado. O sea, el resultado tanto de esta zona como de esta zona, lo que tienden a decir es que, y acá parece, me falta un musero, ¿no? Perdón. Esto acá, en todo esto hay un musero que me lo comí. Esto es B sobre musero, ¿no? Esto es B sobre musero. Entonces, tanto esto como esto, a ver, no creo que pueda escribir, porque lamentablemente siempre, no. Pará, pero algo pasó. Espera. Algo pasó, a ver si puedo escribir. Déjame ver. Vamos a ver si lo podemos corregir. Si no... estoy emocionada. Bueno, ahí va sobre musero. Bien. Bueno, entonces, lo que... Estas dos expresiones lo que dicen es que el flujo de campo B es bastante parecido a musero por H. ¿Está bien? Apenas me alejo de HC1, el campo no es tan distinto del campo aplicado. Ese es el... De hecho, por ejemplo, estas son curvas de magnetización. Esto lo voy a tener que borrar. Pensé que se me borraba. Entonces, estas son curvas de magnetización. Para un superconductor de tipo 1, en donde llego a Meissner, y después directamente en el campo crítico la magnetización se va a cero de golpe. ¿Está bien? Y esto, fíjense cómo se modificó ya poniendo un kappa del orden de 2, que no es mucho mayor que 1, ¿no? O sea, llega hasta acá, este es el campo crítico 1, y esto hace así, y tiende cada vez más al campo crítico 2, y esto, apenas uno pone un kappa mucho mayor que 1, esto se hace mucho más chiquitito, y esto se va a cero al toque. O sea, no se va a cero no, pero se va a un número muy chico, ¿está bien? Es decir, esto está volviendo loca. A ver, ahí está. Entonces, si kappa es mucho mayor que 1, que fueron los límites en los que estuvimos viendo, o sea, si uno tiene un superconductor tipo 2 extremo, la magnetización de equilibrio
es mucho más chica que el campo aplicado. Siempre, pero en particular, apenas el campo supera HC1, se va muy cerca de cero. ¿Está bien? Es decir que no está mal, no está tan mal considerar que el campo de equilibrio es parecido a mu0H. Uno tiene un campo aplicado externo, el campo asociado a ese es mu0H, el campo adentro es un poco más chico porque hay cierta expulsión, pero esa expulsión es muy chiquita. Y es mucho más chica cuanto más tipo 2 extremo es el material. Entonces, en gran parte del estado mixto, ustedes van a ver, si leen literatura, y que muchas veces ponen mu0H y B son casi idénticos. Entonces el campo es tal. Y el me dice, ¿por qué? Si tenés vórtices, ¿por qué? Si estás en un estado superconductor. Bueno, hay una expulsión, pero esa expulsión es chica, sobre todo la de equilibrio. ¿Está bien? Esto es magnetización de equilibrio. Y recalco eso porque no es la magnetización que uno después mide en un superconductor. Esta sería la magnetización en un superconductor perfecto que logra llegar al equilibrio porque no hay ningún tipo de barrera, de defecto, de nada que impida llegar a este equilibrio. Entonces, si uno logra llegar a este equilibrio, en ese caso, la magnetización es muy chiquita y el flujo adentro es muy parecido al flujo afuera. Salvo cerca de HC1, digamos. Por debajo de HC1 tenés el estado Meissner, obviamente, donde M es igual a menos H siempre, sea como sea, es así. Y, digamos, cerca de HC1 es representativa la magnetización de equilibrio. Pero te alejás un poquito de HC1 y se va enseguida a cero. Y recuerden que el HC1 es más chiquito cuanto más tipo 2 es el material. ¿Está bien? O sea que los superconductores son muy tipo 2. Eso es un detalle que ocurre a campos muy bajos y a temperaturas muy bajas. ¿Está bien? Pero para campos normales, uno siempre tiene vórtices y un campo de equilibrio muy parecido al de afuera. En los superconductores de tipo 2. O sea, son muy distintos del superconductor Meissner que venimos tratando hasta ahora. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a arrancar con algo que vamos a seguir la clase que viene, que tiene que ver con esto, ¿no? Fíjense que esta paradoja que les digo acá es lo que ahora vamos a empezar a ver con un poco más de detalle, pero fíjense que nosotros en todo este tratamiento para los superconductores, estos tipo 2 extremos, estuvimos despreciando la energía de condensación del vórtice, del core, ¿está bien? Diciendo, bueno, es mucho menor que la magnética, así que la tiramos. Ahora, resulta que cuando llegamos a este resultado, vemos que en la mayor parte del diagrama casi no hay expulsión del campo. O sea, el campo, porque uno tiene un vórtice y otro vórtice y otro vórtice, y la suma de todas esas distribuciones se van pegando unas a otras. Si uno mira cómo es la distribución, va a haber una distribución que forma una red triangular, pero es muy leve la variación de campos, ¿entiende? O sea, es casi el campo aplicado. Hay una pequeña modulación, pero es una modulación chiquita. O sea, las modulaciones del campo adentro del superconductor son chicas, ¿está bien? Para campos más o menos grandes. Por eso es que, por ejemplo, en las técnicas normales que usan, por ejemplo, magneto-óptica o decoración, esas técnicas de decoración magnética, en donde uno tiene los vórtices, y por ejemplo tira con limadura de hierro chiquititas para ver dónde están los vórtices, o magneto-óptica, donde uno mira la distribución de campo, tiene que poner campos muy bajos, ¿está bien? O sea, vórtices aislados, quiere decir campos muy bajitos. Apenas uno pone campos que son un poco más grandes, se superponen los vórtices. O sea, hay una pequeña modulación, pero es muy difícil de ver, porque el campo de uno se superpone con el del vecino, y la modulación es muy chiquita, ¿tá? Entonces, con neutrones se puede ver, por ejemplo, porque los neutrones son se pueden detectar muy pequeñas variaciones en la modulación, entonces se pueden ver mejor, pero en general esas modulaciones de campo son bastante difusas cuando uno tiene muchos vórtices. Entonces el core vuelve a tener relevancia, porque en definitiva lo que uno sigue teniendo son cores bien separados, ¿está bien? O sea, los cores están bien separados, pero la modulación es muy suave. ¿Ok? Bien, entonces eso nos va a importar después
a la hora de entender algunas cosas de la dinámica de vórtices, que es lo que vamos a introducir ahora. Entonces, hago un salto de tema, más o menos, salto de tema porque seguimos hablando de los vórtices, que son nuestros protagonistas a partir de ahora, pero vamos a empezar a ver qué pasa, cómo estas fuerzas de interacción de las que estuvimos hablando, qué efecto producen. Yo dije, si pongo una fuerza distinta de cero, los vórtices se mueven. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué efecto tiene eso? ¿Cuáles son las consecuencias de que uno pueda mover vórtices? Entonces, lo primero que les quería pasar una cuentita, pensando en lo siguiente, ¿no? O sea, imaginemos que tenemos un solenoide, una bobina, fabricada con un cable, que está hecho con un superconductor de tipo 2, una aleación de estas con las cuales hacemos los cables, de tipo 2. Y queremos hacer circular una corriente para generar un campo. O sea, tenemos una bobina, queremos hacer, de hecho se usan, ¿no? Las bobinas superconductoras, uno tiene un solenoide superconductor, le hace pasar una corriente, genera un campo en el interior para hacer un experimento, para hacer un experimento de, qué sé yo, no sé, un experimento o para hacer un estudio de resonancia. Entonces uno quiere un campo alto generado por una bobina superconductora. Entonces, ¿cuál es el máximo campo que puede generar esa bobina superconductora? Entonces, naturalmente uno dice, bueno, en principio el superconductor puede ser superconductor hasta el campo crítico superior, ¿no? Así que más allá seguro que no. O sea, seguro no voy a poder generar un campo mayor que HC2. Eso seguro. Porque ahí ya mi superconductor no puede estar en su propio campo, ¿no? O sea, si el tipo generara un campo mayor que el campo crítico 2, deja de ser superconductor. O sea, seguro que más allá de eso no puedo ir. Ese es un límite superior. No es obvio que uno pueda llegar hasta ahí. Vimos por además que estos campos eran muy altos. Yo les mostré números, les mostré tablas, y vimos que en los high TC a campos bajos estas cosas podían llegar a los 100 teslas. En tipo 2, que se usan más comúnmente para hacer cables, como estas aleaciones, los campos críticos superiores a temperaturas bajas andan en los 30 teslas, por ahí, 23, 37. Esos son los campos críticos para las aleaciones más comunes con las cuales se hacen bobinas superconductoras comerciales. Porque los high TC son cerámicos, o sea que no es tan sencillo hacer un cable bueno, fácil. Es más barato, más fácil hacer cable. Hay bobinas con high TC, pero son mucho más maleables las aleaciones metálicas y tienen otras ventajas, así que en general los cables se hacen con este tipo de aleaciones que tienen estos campos críticos. Muchas se hacen con esto. Bueno, entonces, esos son los números. Entonces la pregunta es, bueno, a ver, yo con la bobina, ¿me puedo generar ese campo? ¿Puedo pasar una corriente para generar ese campo? Entonces sigamos teniendo algunas ideas de números, de qué número estamos hablando. Entonces, supongamos que lo podemos aproximar por infinito al solenoide. Entonces, es fácil hacer la cuentita y ver que si yo esto quiero que valga 1 tesla, pongo el valor de un 0, n por i me da esto. O sea, n, la densidad de vueltas por unidad de longitud por la corriente que tengo que hacer pasar por el cable, es 8 por 10 a la quinta amperes sobre metro por cada tesla que yo quiero generar. Esa cuentita se puede hacer fácil. Así que bueno, imaginemos que agarramos nuestro solenoide, le ponemos 10 capas, hacemos 10 capas y tenemos un cable de 1 milímetro, por decir algo. Podría ponerlo más delgadito y ahí va a ser más exigente la densidad de corriente, ¿no? Pero vamos un cablecito de 1 milímetro de diámetro, 10 capas, eso me da 10 a la cuarta capa por metro. Entonces eso me da que la corriente esta es 80 amperes por tesla. O sea, yo por cada tesla a ese cablecito de 1 milímetro le tengo que pasar 80 amperes. ¿Está bien? Eso me da esta densidad de corriente por cada tesla. Así que para llegar a HC2, que anda en estos órdenes, tengo que ponerle entre 10 a la 9 y 10 a la 10 amperes sobre metro cuadrado, que es una brutalidad. Es una brutalidad, es mucho. ¿Ah? Entonces, la pregunta es,
¿puedo yo hacer esto con un superconductor de tipo 2? O sea, ¿puedo pasarle semejante brutalidad de corriente y tener mi campo de 40 teslas, de 30 teslas, de 20 teslas, o de 100 teslas en el caso de los high TC, sin disipar? ¿Hay algo que digamos, ¿es posible hacer esto? Bueno, no es posible. Entonces, ¿por qué no es posible? Bueno, por esto, ¿no? O sea, recordemos que habíamos visto que cuando uno ponía una corriente externa, aparecía una fuerza que tendía a mover los vórtices. O sea, yo dije, en principio, a mí me da lo mismo que el vórtice esté acá o acá o acá energéticamente. O sea que si yo pongo una fuerza externa que los quiera mover, los vórtices se van a mover, en principio, si no hay nada que lo impida. ¿Está? Entonces, esa misma fuerza, esta es una fuerza sobre un vórtice por unidad de longitud, también la puedo expresar viendo la relación entre φ0 y B como una fuerza por unidad de volumen sobre el sistema de vórtices. O sea, tengo estas dos maneras de expresar la fuerza generada por una corriente. Una es por cada vórtice por unidad de longitud, y otra es tengo muchos vórtices, una unidad de volumen del sistema de vórtices, y me fijo cuál es la fuerza total aplicada sobre ese volumen, y tiene estas otras unidades, ¿no? Y en los libros pueden llegar a ver las dos, y en las ecuaciones pueden llegar a ver las dos. Por eso les escribo las dos. Bien, entonces esta es la fuerza ejercida sobre un vórtice o sobre un sistema de vórtices. Entonces, si nada lo impide, los vórtices se van a mover. Se van a mover con una velocidad en la dirección de la fuerza. Esto va a generar un campo eléctrico. ¿Está bien? O sea, yo tengo líneas de flujo, un campo que los vórtices son una distribución de campo magnético. Entonces yo esa distribución de campo magnético la estoy moviendo. Eso me va a generar un campo eléctrico. ¿Está bien? O sea que aparece un campo eléctrico debido a que esa distribución de campo magnético se mueve, cambia de posición. Entonces, bueno, en principio se va a mover, pero pensemos, y ahora todos vamos a ver con más detalle qué se trata esto, que en algún momento se va a llegar a una velocidad estacionaria, o sea, no va a llegar a la velocidad de la luz, en algún momento se va a frenar, entonces va a llegar a una velocidad límite, ¿está bien? Y llega rápido, porque la masa, digamos, los vórtices tienen una masa despreciable prácticamente, o sea, instantáneamente llegan al estacionario. Entonces, eso llega a un estacionario y es contrarrestado por una fuerza viscosa. O sea, en el estacionario uno tiene que la fuerza esta se contrarresta por una fuerza que es proporcional a la velocidad que adquirieron. O sea que en el estacionario los vórtices ya no están acelerados y tienen velocidad constante. Esa velocidad constante es tal que esta fuerza está contrarrestada por una fuerza viscosa, ¿no? Eso es típico de muchos sistemas, todos los sistemas prácticamente que uno mueve, en algún momento aparece una fuerza viscosa y uno llega en cualquier medio, en un fluido, uno llega a ese límite. En el caso de los vórtices, ese límite es el que uno siempre mide, porque la masa de los vórtices, si es que existe como tal, pero alguna vez el término inercial de los vórtices, es muy, muy chiquito, y prácticamente uno nunca llega a medir esa aceleración. O sea, uno siempre mide a los vórtices con la velocidad ya del estacionario. ¿Está? O sea que esta es la ecuación de movimiento de los vórtices. La fuerza menos mu por b vale 0. La velocidad es estacionaria. Entonces, bueno, uno puede fijarse que esta fuerza, J y φ0, fíjense que J y φ0 son perpendiculares, ¿no? Así que J vector φ0 es J φ0 en módulo. Y entonces J φ0 vale la viscosidad por la velocidad, y la viscosidad por la velocidad, acá tuve un problemita otra vez, esto es nu, que acá no sé por qué me apareció el signo de pregunta, es la viscosidad, y acá la velocidad la reemplacé por E sobre B. Como estas cosas son todas perpendiculares entre sí, estos productos vectoriales son el producto de los módulos, ¿no?
a lo sumo con un signo, pero en este caso no hay signo. Entonces, J phi 0 es mu por B, y esto es mu por E sobre B. Así que de acá yo puedo pasar J dividiendo, pasar B para el otro lado, y me queda que E sobre J vale esto. O sea que el campo eléctrico dividido la densidad de corriente, me aparece una cosa que vincula el campo eléctrico con la densidad de corriente que puedo asociar a una resistividad, ¿no? O sea, E es igual a ρ por J. Así que esto de acá es una resistividad que me aparece en el estado superconductor. O sea, hay una resistividad distinto de cero, o sea que yo muevo los vórtices y aparece un campo eléctrico y una disipación asociada. Esa disipación es equivalente a una resistencia, a una resistividad que tiene este valor. Phi 0 por el campo, la densidad de campo dividido esta disipación que todavía no sabemos qué es. Esta disipación, esta viscosidad que todavía no sabemos qué es. ¿Está bien? Pero en principio lo que sí sabemos es que una vez que estos vórtices lleguen a este estacionario, van a disipar, y van a disipar con una resistencia no nula. O sea, sí, obviamente si disipan es porque tiene una resistencia no nula. Así que el superconductor dejó de ser conductor perfecto. De hecho, uno puede calcular la potencia disipada por cada vórtice en este régimen, que es el régimen que se llama de flux flow. Flux flow porque es flujo que se mueve, flux flow, fluye, flujo magnético que fluye, se conoce como flux flow, este régimen. Por eso esta es la resistividad FF, quiere decir la resistividad de flux flow. Entonces, la potencia disipada por un vórtice, por unidad de longitud, en el régimen de flux flow, uno la puede calcular y da esto, ¿no? O sea que hay una potencia disipada, no nula, en el material superconductor. Bueno, entonces, la clase que viene vamos a seguir con esto, preguntando a ver, ¿qué es esa viscosidad? ¿De dónde sale la viscosidad esa? ¿De dónde aparece esa fuerza restitutiva? Esa fuerza que va en contra de la velocidad. ¿Por qué aparece? ¿Cómo surge? ¿Qué es lo que disipa? ¿Es significativa esta resistencia o es inmedible? O sea, esta resistividad de flux flow, ¿importa? ¿No importa? ¿Se puede medir? ¿No se puede medir? ¿Podemos evitar que los vórtices se muevan? En la práctica, ¿qué pasa con estos superconductores? No sirven para nada, le aplico una corriente cualquiera y se mueven y disipan. ¿Dejé de tener un superconductor que valga la pena? Bueno, la experiencia nos dice que no, o sea que se usan los superconductores, o sea que alguna solución para esto hay, y vamos a seguirlo viendo la clase que viene. Así que